Dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues no sé si será verdad, pero este principio es el que se aplicaron los rebeldes franceses de la Fronda y las fuerzas hispánicas del ejército de Flandes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos en contexto. En 1648 se produjo, como ya cubrimos en un vídeo anterior, la derrota hispánica en Lens, pero quedó compensada por la paz de Westfalia, que permitía a España firmar la paz con Holanda y quitarse un enemigo de encima, y también quedó compensada por la rebelión de la Fronda. Esta rebelión que surgía en Francia de un sector de la nobleza que se rebelaba contra los regentes para hacerse con el control de la regencia y, bueno, pues evitar las medidas centralizadoras de la regencia, ¿no? Las medidas centralizadoras de la reina Ana y el cardenal Mazarino. Y estos rebeldes franceses, entre los que estaban los dos mejores generales de Francia en ese momento, Condé y Turena, pues estos rebeldes pactaron con el archiduque Leopoldo, el gobernador de los Países Bajos españoles, pactaron pues una ayuda mutua, ¿no? Entonces el ejército de Flandes, en 1649, al mando de Fuensaldaña, iba a pasar a la ofensiva aprovechando el desconcierto que había en Francia por la Fronda, ¿no? Y se lanzó a recuperar varias plazas perdidas en los años anteriores. Entonces, en solo 8 días, los españoles reconquistarían Saint-Venant y luego en otros 20 reconquistarían Ypres. Luego, el conde Harcourt de Lorena acudiría con un ejército para intentar devolver el golpe y asediar Cambrai, pero Fuensaldaña acudió allí también con el ejército hispánico de Flandes y los franceses se retiraron y levantaron el asedio de Cambrai, ¿no? Entonces luego las fuerzas hispánicas conquistaron la Motte-au-Bois. Y así terminaría 1649, un año pues en el frente de Flandes pues que salió bastante bien para los intereses hispánicos. En 1650 seguirían las negociaciones con los rebeldes de la Fronda y esta vez el archiduque Leopoldo pues llegaría a un acuerdo con Turena, con el mariscal Turena, el general Turena, y bueno, pues los españoles le daban 5.000 hombres para reforzar a su contingente, le daban un contingente hispánico de 5.000 hombres y un dinero en metálico. Y a cambio Turena les entregaba al archiduque Leopoldo la plaza de Stenay. Y bueno, pues el contingente hispánico se unió a las fuerzas de Turena y juntos pues conquistaron la villa de Mousson, La Capelle, Le Châtelet y Recel, acercándose a las cercanías de París y causando incluso desconcierto en la capital francesa. Eso sí, no pudieron conquistar la plaza de Guisa, tuvieron que levantar el asedio de Guisa por las fuertes lluvias que convirtieron todo en un barrizal. Entonces, bueno, el ejército real francés se reorganizó y un enorme contingente francés al mando de el mariscal Duplessis pues estaba asediando la plaza de Recel para reconquistarla. Entonces allí acudió Turena con el contingente frondista hispánico, sí, formado por frondistas y por hispánicos, acudió para intentar levantar el asedio de Recel. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegó allí se dio cuenta de su enorme error, porque la fuerza de Turena eran 8.000 hombres y el ejército real francés eran 20.000. Entonces Turena intentó retirarse, pero ya era demasiado tarde y el ejército real francés de Duplessis le obligó a presentar batalla en una situación de gran inferioridad numérica. Entonces Turena intentó compensar eso subiéndose al terreno elevado y formando una posición defensiva en las alturas. Entonces los franceses tampoco se atrevían a asaltar la posición hispánica porque, bueno, a pesar de que tenían una clara superioridad numérica, la posición hispánica era buena defensivamente hablando. Entonces, bueno, se produjo un detalle y es que en el ejército francés dos regimientos intercambiaron sus posiciones. Entonces, al intercambiar sus posiciones, pues hubo bastante agitación de estandartes y demás. Hubo bastante trasiego de estandartes y se movieron frenéticamente varios estandartes. Entonces, desde arriba, desde lo alto de la posición defensiva, Turena interpretó ese trasiego de estandartes como un desorden en el ejército enemigo y vio su oportunidad para lanzar un ataque audaz y mandó a su ejército a atacar colina abajo contra el ejército real francés. Pero ese desorden que le había parecido ver pues no era tal. Y lo único que había ahí era una clara superioridad del ejército real francés, que eran 20.000 contra 8.000, y obviamente el contingente hispánico-frondista pues fue aplastado, ¿no? Hay una carta dirigida a Felipe IV del conde de Fuensaldaña que se lamenta de este suceso, pero a la vez asegura estar muy orgulloso de sus hombres
por haber causado bastantes daños al enemigo antes de caer y por haberse atrevido a pelear 8.000 contra 20.000. Pero bueno, esta derrota en Recel, pues impidió poner la guinda del pastel. Pero bueno, la realidad es que los españoles habían conquistado pues varias plazas en el norte de Francia y habían reconquistado también un par de sitios en los Países Bajos españoles e iban a seguir teniendo la iniciativa, porque la rebelión de la Fronda aún iba a continuar unos años más y las fuerzas hispánicas de Flandes iban a seguir manteniendo la iniciativa en los siguientes años y reconquistando plazas. Además, se iban a producir también reconquistas en Cataluña y en Italia, pero bueno, esas las cubriremos también en los próximos vídeos. El de hoy termina aquí, darle like, suscribiros para más contenido, os dejo los enlaces a mi novela histórica Universidad de la Guerra sobre los tercios ahí en Amazon y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.